Sabine Koch nunca imaginó que sus vacaciones de verano en Turquía se convertirían en el mayor error de su vida. A sus 44 años, profesora de alemán en una escuela secundaria de Münster, había planeado esas 2 semanas en Antalya como un merecido descanso tras un doloroso divorcio que se prolongó durante 2 años. Lo que no esperaba era conocer a Mehmet Özkan. Era julio de 2023 cuando Sabine pisó por primera vez el resort todo incluido en Antalya. Después de meses cuidando sola de Emma, su hija de 16 años, finalmente había logrado convencer a la adolescente de que se quedara con su papá, Klaus Richter, durante las vacaciones escolares. «Mamá, necesitas relajarte. Ya no eres tú misma desde el divorcio», le había dicho Emma, con esa madurez precoz que desarrollan los niños cuando sus padres se separan. El primer encuentro tuvo lugar en el vestíbulo del hotel. Sabine estaba luchando con su pesada maleta cuando una suave voz masculina le dijo en un alemán casi perfecto: «¿Puedo ayudarla?». Se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 39 años, con cabello oscuro ligeramente canoso, intensos ojos marrones y una sonrisa que parecía iluminar todo el vestíbulo. «Soy Mehmet», se presentó. «Trabajo aquí en el hotel, pero también tengo algunos negocios propios». Durante esas 2 semanas, Mehmet se convirtió en su guía personal para todo. Sabine descubrió que no solo trabajaba en el hotel, sino que era propietario de una pequeña empresa de turismo y, según él, estaba expandiéndose al sector de la restauración. «Tengo 3 restaurantes en Estambul», contaba con orgullo mientras caminaban por la playa al atardecer. «Comida turca auténtica, pero adaptada a los turistas europeos. Es el futuro del negocio». Sabine se sintió completamente encantada. Después de años casada con Klaus, un contador metódico y predecible que apenas hablaba durante la cena, Mehmet era como una bocanada de aire fresco. Era apasionado, hablaba de sus sueños con los ojos brillantes, conocía historia, arte, hablaba 4 idiomas. «Aprendí alemán porque siempre me ha encantado la cultura alemana», explicaba. «La precisión, la organización, la honestidad de los alemanes. Es todo lo que admiro». Las conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la noche. Mehmet contaba su difícil infancia en un pequeño pueblo cerca de Estambul, cómo trabajó desde los 12 años para ayudar a su familia, cómo construyó su negocio desde cero. «Nunca tuve tiempo para encontrar a la mujer adecuada», suspiraba. «Siempre trabajando, siempre luchando, pero quizá haya valido la pena esperarte». Sabine sentía mariposas en el estómago que no había experimentado en décadas. Klaus nunca le había dicho cosas así. Durante sus 18 años de matrimonio, apenas se daba cuenta cuando ella se cortaba el pelo. Mehmet, por el contrario, elogiaba todo: sus ojos, su inteligencia, su forma de reír. «Tienes una luz especial», le decía. «Las mujeres alemanas son diferentes. Tienen clase, educación, no son como las turcas que solo piensan en el dinero y el estatus». La última noche, durante una cena romántica en un restaurante con vistas al Mediterráneo, Mehmet le tomó la mano y le dijo: «Sabine, sé que solo nos conocemos desde hace 2 semanas, pero siento que te conozco desde siempre. ¿Quieres venir a visitarme a Estambul? Quiero mostrarte mi ciudad real, mis restaurantes. Quién sabe, quizá tengamos un futuro juntos». El corazón de Sabine se aceleró. Una parte de ella sabía que era una locura. 2 semanas no eran suficientes para conocer a alguien. Pero otra parte, la parte que se había sentido muerta durante los últimos años de matrimonio, gritaba que esta era su oportunidad de volver a ser feliz. «Lo pensaré», prometió, aunque ya sabía la respuesta. El vuelo de regreso a Alemania fue una tortura.
Sabine no podía dejar de pensar en Mehmet. Había conseguido su número de WhatsApp y la bombardeaba con mensajes cariñosos, fotos de Estambul, videos de sus restaurantes. «Estoy planeando abrir 2 más este año», escribía. «Si estuvieras aquí, podríamos construir un imperio juntos. Tienes la elegancia y la clase que mi negocio necesita». Cuando llegó a casa, Emma notó inmediatamente el cambio. «Mamá, estás diferente. Estás radiante. Las vacaciones te han sentado bien». Sabine sonrió y le habló de Mehmet, pero de forma superficial. Algo dentro de ella sabía que Emma no lo aprobaría, así que omitió los detalles más íntimos. Durante las semanas siguientes, las conversaciones por WhatsApp y las videollamadas se intensificaron. Mehmet enviaba fotos de los restaurantes, siempre llenos, siempre prósperos. «Deberías estar aquí a mi lado», repetía. «Podríamos ser socios en todo, en los negocios y en la vida». Sabine comenzó a fantasear con una vida completamente nueva. Ella y Mehmet administrando restaurantes en Estambul, viajando por Turquía, construyendo algo juntos. La realidad del regreso a clases en septiembre parecía gris en comparación con los coloridos sueños que Mehmet pintaba. Sus compañeros notaron que estaba distraída siempre con el celular. «Conocí a alguien durante las vacaciones», le confesó a su amiga Petra durante el receso. «Un empresario turco. Quiere que vaya a visitarlo a Estambul». «Sabine, ten cuidado», le advirtió Petra. «Apenas lo conoces y tienes que pensar en Emma». Pero Sabine ya había tomado una decisión. En octubre, durante las vacaciones de otoño, volaría a Estambul. Solo era una visita, se dijo a sí misma, solo para ver si lo que sentía era real. Lo que no sabía era que esa decisión no solo cambiaría su vida, sino que destruiría para siempre su relación con Emma y le costaría mucho más de lo que jamás podría imaginar. La videollamada que lo cambió todo tuvo lugar una fría noche de noviembre. Sabine estaba corrigiendo exámenes en la cocina mientras Emma hacía los deberes en su habitación. La pantalla del celular se iluminó con una llamada de Mehmet y ella respondió con la sonrisa que siempre aparecía cuando veía su nombre. «Mi amor». Su voz sonaba más seria de lo normal. «Tengo que hablar contigo de algo importante». Sabine sintió un nudo en el estómago. En las últimas semanas, desde su visita a Estambul en octubre, que había sido absolutamente mágica, Mehmet había insistido cada vez más en que se mudara definitivamente a Turquía. El viaje de octubre había superado todas sus expectativas. Mehmet la recibió en el aeropuerto con flores y la llevó a un hermoso departamento en el barrio de Beyoğlu, con vistas al Bósforo. «Este es mi hogar», dijo con orgullo. «Y si quieres, puede ser nuestro hogar». Durante esa semana conoció 2 de sus restaurantes, locales encantadores y siempre llenos, tal y como él los había descrito. También conoció a algunos de sus amigos y empleados que la trataron como a una reina. «Sabine», continuó Mehmet en la videollamada, «acabo de recibir una propuesta increíble. Un inversionista quiere financiar la apertura de 5 nuevos restaurantes, pero tengo que tomar una decisión antes de que termine el mes. Es la oportunidad de nuestra vida, pero solo funcionará si tú estás aquí conmigo. Necesito a alguien en quien confíe plenamente para que me ayude a administrarlo todo». El corazón de Sabine se aceleró. Era exactamente lo que había soñado. Una nueva vida, un nuevo comienzo, la oportunidad de ser algo más que una maestra divorciada en una pequeña ciudad. «Mehmet, sabes que quiero, pero es complicado. Tengo a Emma, mi trabajo, mi vida aquí». «Cariño, Emma tiene 16 años. En 2 años estará en la universidad y tendrá su propia vida. Vas a desperdiciar los mejores años de tu vida esperando. ¿Y tu trabajo? Siempre te quejas de que no te valoran, de que el sueldo es bajo.
Aquí serías mi socia, mi reina. Podríamos ganar más en un año de lo que tú ganas en 10 como maestra. Sabine sabía que él tenía razón sobre el trabajo. Después de 20 años enseñando, se sentía estancada, infravalorada. El sueldo apenas cubría los gastos y, desde el divorcio, las finanzas estaban aún más ajustadas. La pensión que pagaba Klaus era la mínima legal y él siempre se quejaba cuando Emma necesitaba algo extra. Pero ¿y Emma? Nunca me perdonaría si la dejara. Sabine, no estás abandonando a tu hija. Puede venir a visitarnos durante las vacaciones y, cuando se gradúe, si quiere, puede venir a vivir con nosotros. Estambul tiene excelentes universidades. Piénsalo, le estarías dando un futuro internacional, no limitándola. La conversación se prolongó durante 2 horas. Mehmet fue persuasivo, cariñoso, lógico. Presentó las cifras de los restaurantes, mostró contratos, habló del potencial de crecimiento. En 5 años podríamos tener una cadena en toda Turquía. Serías una empresaria de éxito, no solo la exesposa de un contador alemán. Después de colgar, Sabine se quedó despierta hasta tarde, pensando. En el fondo, sabía que Emma estaría bien con Klaus. La niña siempre había sido independiente, madura y responsable, y de hecho en poco tiempo estaría en la universidad. No era como si fuera una niña pequeña. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sabine intentó sondear la opinión de Emma. «Hija, ¿cómo te sentirías si yo, hipotéticamente, considerara vivir en otro país durante un tiempo?» Emma dejó de comer y miró a su madre con expresión alarmada. «Mamá, te refieres a ese turco, ¿verdad? Por favor, dime que no estás pensando en mudarte a Turquía por un hombre al que conoces desde hace 5 minutos. Emma, no son 5 minutos. Hace 4 meses que nos conocemos y... ¡4 meses!, explotó Emma. «Mamá, estuviste casada con papá durante 18 años y aún así os divorciasteis. ¿Cómo puedes pensar en mudarte de país por alguien que conociste en verano?» La discusión que siguió fue devastadora. Emma lloró, gritó y le rogó a su madre que lo reconsiderara. «Eres todo lo que tengo. Papá apenas habla conmigo. Siempre está ocupado con su nueva novia. Si te vas, me quedaré completamente sola». Sabine sintió que se le partía el corazón, pero Mehmet había sembrado una semilla de racionalización en su mente. «Emma, no te quedarás sola. Tienes a tu papá, a tus amigos, tu vida aquí, y no es para siempre. Volveré a visitarte. Puedes venir a verme en vacaciones». «No lo entiendes», sollozó Emma. «Te necesito, especialmente ahora, en la adolescencia. ¿Cómo puedes abandonarme por un hombre?» La palabra «abandonar» resonó en la mente de Sabine durante días. Pero cada vez que la culpa la consumía, Mehmet estaba allí con sus dulces palabras y sus promesas de futuro. «Sabine, tienes derecho a ser feliz. Has sido una madre maravillosa, pero ahora es el momento de vivir para ti. Emma lo entenderá cuando sea mayor». La decisión final llegó en diciembre. Mehmet llamó diciendo que el inversionista estaba presionando para obtener una respuesta. «Es ahora o nunca, amor. Necesito saber si puedo contar contigo como socia». Sabine concertó una reunión con el director de la escuela. «Me gustaría solicitar un año de licencia sin sueldo», dijo, mintiendo. «Cuestiones familiares». Él intentó disuadirla, era una de las mejores maestras, pero al final firmó los papeles. La conversación con Klaus fue igualmente difícil. «Sabine, te has vuelto completamente loca. ¿Cómo puedes abandonar a Emma por un extraño?» Klaus, a pesar de todos los problemas del matrimonio, nunca había cuestionado sus habilidades como madre. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si ese hombre no es quien dice ser?» «Klaus, tengo que intentarlo. Si no lo intento, me pasaré el resto de mi vida preguntándome, ¿y si...?»
Emma estará bien contigo. Emma no quiere quedarse conmigo a tiempo completo, quiere a su mamá, pero Sabine ya había tomado la decisión. Puso el departamento en venta. Después de todo, necesitaría el dinero para invertir en los restaurantes con Mehmet. Comenzó a empacar, ignorando las miradas desesperadas de Emma, las llamadas preocupadas de sus amigas, su propia voz interior que le gritaba que estaba cometiendo un terrible error. Una semana antes del viaje, Emma hizo un último intento desesperado. Entró en la habitación de su madre mientras ésta organizaba la ropa en la maleta y se sentó en la cama. «Mamá, si de verdad me quieres, por favor, no te vayas, o al menos espera un poco más, déjame terminar la prepa, luego te puedes ir». Sabine se sentó junto a su hija y la abrazó, ambas llorando. «Emma, hija, te amo más que a nada en el mundo, pero tengo que hacerlo, por mí, por mi futuro, por nuestro futuro. En 2 años podrás ir a una universidad en Estambul y podremos volver a estar juntas. ¿Y si estás cometiendo un error? ¿Y si ese hombre es un mentiroso? Entonces volveré, pero tengo que intentarlo». La víspera del viaje, Emma no habló con su madre. Se encerró en su habitación y solo salió para cenar en silencio. Sabine se sentía morir por dentro, pero Mehmet la tranquilizaba por teléfono. «Cariño, es normal. Los adolescentes son dramáticos. Cuando vea lo feliz que estás, ella también se alegrará». El vuelo a Estambul estaba programado para el 15 de enero de 2024. Sabine Koch estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía, su hija, su trabajo, su vida, por un hombre al que había conocido hacía 6 meses. En lo más profundo de su corazón, una vocecita le susurraba que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero la voz de los sueños y las promesas de Mehmet era más fuerte. Aún no sabía que se estaba adentrando en una pesadilla que le costaría mucho más de lo que jamás podría imaginar. El departamento en Beyoğlu parecía aún más bonito la segunda vez. Mehmet lo había decorado todo con flores para la llegada de Sabine y les esperaba champaña frío en la mesa del comedor con vistas al Bósforo. «Bienvenida a tu nuevo hogar, mi amor», le dijo, besándola apasionadamente en el aeropuerto. «Nuestra nueva vida comienza ahora». Los primeros 3 meses fueron exactamente como Mehmet había prometido. Sabine se despertaba cada día contemplando las impresionantes vistas de Estambul, tomaba café en cafeterías con encanto, visitaba museos y aprendía palabras básicas en turco. Mehmet la llevaba a cenar a restaurantes sofisticados, la presentaba a sus amigos como mi socia alemana y la trataba como a una reina. «Estoy muy orgulloso de tenerte a mi lado», le decía a menudo. «Los demás hombres te envidian. Una mujer alemana, educada, elegante, aportas clase a mis negocios». Sabine se sentía viva de nuevo. Llamaba a Emma todas las noches, pero las conversaciones eran tensas. Su hija respondía con monosílabos, claramente aún dolida. «¿Cómo van las clases?», preguntaba Sabine. «Bien», respondía Emma secamente. «¿Cómo está papá?». «Bien». «¿Estás cuidando tu alimentación?». «Sí, mamá». Klaus era más directo en sus críticas. «Emma está sufriendo, Sabine. Llora casi todas las noches. Tu aventura está afectando la salud mental de nuestra hija». Pero Sabine se convenció de que solo era una fase de adaptación. Mehmet la consolaba. «Amor, tomaste la decisión correcta. En unos meses, cuando Emma vea lo realizada que estás, lo entenderá. Los hijos solo quieren que sus padres sean felices». En abril, Mehmet sacó a colación el tema que lo cambiaría todo. Estaban cenando en la terraza del departamento cuando dijo: «Sabine, ha llegado el momento de hablar sobre la inversión en los nuevos restaurantes. El inversionista está presionando y necesito demostrar que también tengo capital propio». Sabine sabía que ese momento llegaría. Mehmet había mencionado varias veces que, para ser realmente su socia,
Tendría que invertir dinero propio en el negocio. ¿Cuánto necesitas?, preguntó, aunque temía la respuesta. 50.000 euros sería lo ideal. Con esa cantidad, tendrías una participación del 30% en los 5 nuevos restaurantes. En 2 años podrías duplicar la inversión. 50.000 euros. Era exactamente la cantidad que Sabine había obtenido con la venta del departamento en Münster. Todo el patrimonio que había construido durante años de trabajo y ahorro. Mehmet, es mucho dinero. Es todo lo que tengo. Cariño, entiendo tu preocupación. Pero piénsalo así. Vendiste el departamento en Alemania porque ya no lo necesitabas, ¿verdad? Aquí tienes una casa conmigo. Ese dinero parado en el banco no te aporta nada. Invertido en los restaurantes, trabaja para ti. Sabine dudó. Era cierto que el dinero estaba parado en la cuenta, rindiendo casi nada. Y Mehmet le había mostrado los contratos de los restaurantes, las cifras de ganancias. Todo parecía legítimo. Puedo ver los papeles de nuevo. Quiero entender exactamente cómo funcionaría mi participación. Claro, amor. Mañana iremos a ver a mi abogado y él te lo explicará todo con detalle. El despacho del abogado estaba en una elegante calle de Beyoğlu. El hombre, de unos 50 años, hablaba inglés con fluidez y parecía profesional. Mostró los contratos, los planos de los futuros restaurantes, las proyecciones financieras. Todo parecía absolutamente legítimo. ¿Mi participación quedará registrada oficialmente?, preguntó Sabine. Sí, señora. El contrato de sociedad se registrará en el registro mercantil turco. Tendrá todos los derechos de socia. Sabine firmó los papeles y transfirió los 50.000 euros a la cuenta comercial que Mehmet le indicó. Esa noche lo celebraron con champán. Ahora somos socios de verdad, dijo Mehmet, en todos los sentidos. Pero algo cambió después de la transferencia del dinero. De manera sutil, casi imperceptible al principio, Mehmet comenzó a comportarse de manera diferente, menos atento, menos romántico. Cuando Sabine le preguntaba por el progreso de las obras de los nuevos restaurantes, él respondía vagamente: «Estas cosas llevan tiempo en Turquía, hay mucha burocracia». En mayo, Sabine notó que Mehmet comenzó a salir más por la noche, siempre con excusas de reuniones de negocios. Cuando ella se ofrecía a acompañarlo, él decía: «Cariño, son reuniones aburridas, asuntos técnicos, no te divertirías». La primera pelea real ocurrió una noche de junio. Sabine estaba esperando a Mehmet para cenar. Él había prometido llegar a las 8 p.m., pero a las 11 p.m. aún no había aparecido y no contestaba el teléfono. Cuando finalmente llegó a casa, a las 2 a.m., oliendo a alcohol y perfume femenino, Sabine lo confrontó. «¿Dónde estabas? Estaba preocupada». «Sabine, no empieces con los celos. Estaba trabajando. Eso es muy feo de tu parte». «¿Trabajando hasta las 2 de la madrugada? ¿Y por qué no contestabas al teléfono?». Fue entonces cuando Mehmet mostró su primer lado violento. No llegó a pegarle, pero gritó de una forma que la aterrorizó. «Tú no eres mi dueña. No voy a aceptar que ninguna mujer me controle. En Turquía, las esposas confían en sus maridos». Sabine se quedó impactada. Nunca había visto a Mehmet así. Él se dio cuenta de que había exagerado y rápidamente cambió de tono. «Lo siento, amor. Estoy estresado por los negocios. No quería gritarte. Sabes que te amo más que a nada». Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Sabine comenzó a prestar más atención a los detalles. Notó que Mehmet siempre guardaba su celular lejos de ella, que se ponía nervioso cuando ella le hacía preguntas sobre los restaurantes, que a veces llegaba a casa con ropa diferente a la que llevaba cuando salió. En julio, Emma llamó llorando. «Mamá, por favor, regresa. Te extraño mucho. Papá está saliendo en serio con alguien ahora y ella se va a mudar aquí».
No voy a tener lugar en mi propia casa. A Sabine se le partió el corazón. Deseaba desesperadamente volver a casa, abrazar a su hija, volver a su vida segura y predecible en Alemania. Pero lo había apostado todo a esta nueva vida. 50.000 euros que no podía abandonar sin más. Emma, hija, déjame resolver algunas cosas aquí primero. Quizá pueda volver a visitarte en agosto. ¿Lo prometes? Prometo intentarlo. Pero cuando Sabine le mencionó a Mehmet lo de viajar a Alemania, él se enfadó visiblemente. Ahora no es un buen momento, Sabine. Estamos en medio de unas negociaciones importantes. Te necesito aquí. Mehmet, solo es una semana para ver a mi hija. Tu hija, tu hija. Te mudaste aquí para construir una vida conmigo. Si querías estar corriendo detrás de tu hija adolescente, deberías haberte quedado en Alemania. La frialdad de su voz asustó a Sabine. Por primera vez, se preguntó si realmente conocía al hombre con el que vivía. Por primera vez, se preguntó si Klaus y Emma no tenían razón en las advertencias que le habían hecho, pero era demasiado tarde para las dudas. Había quemado todas las naves. Ya no tenía apartamento en Alemania, había perdido su trabajo, invertido todos sus ahorros. Estaba atrapada en una vida que empezaba a parecer más una prisión dorada que el sueño que había imaginado. Y lo peor estaba por llegar. La transformación de Mehmet se aceleró drásticamente después de que Sabine intentara planear el viaje para ver a Emma. En agosto se volvió abiertamente controlador y agresivo. El hombre romántico y atento que había conocido desapareció por completo, sustituido por alguien frío y calculador que ella no reconocía. «Tu pasaporte», le dijo una mañana extendiendo la mano. «Lo necesito para algunos trámites legales de los restaurantes». Sabine dudó. «¿Qué tipo de trámites? ¿Por qué necesitan mi pasaporte?» «Cuestiones de inmigración, documentación de la sociedad, cosas técnicas que no entenderías». Su tono era impaciente, autoritario. «Solo lo tendré unos días». A regañadientes, Sabine le entregó el documento. Pasaron los días, luego las semanas, y cuando ella lo pedía de vuelta, Mehmet siempre tenía una excusa. «Todavía está con el abogado. Necesitan unos días más. De todos modos no vas a viajar. ¿Para qué tanta prisa?» Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba efectivamente atrapada en Turquía. La situación financiera también se volvió extraña. Mehmet, que antes pagaba todo y vivía como un hombre próspero, comenzó a pedir dinero prestado para gastos operativos temporales. «Todo el dinero de los restaurantes se ha invertido en las obras», explicaba. «Necesito unos 2.000 euros para cubrir algunos gastos hasta que abra el primer restaurante». Sabine todavía tenía algo de dinero en su cuenta alemana, unos 8.000 euros que había guardado como reserva para emergencias. A regañadientes transfirió 2.000 euros a Mehmet. Luego fueron otros 1.500 euros. Después 3.000 euros, siempre con la promesa de que se lo devolvería tan pronto como los nuevos negocios comenzaran a dar ganancias. En septiembre, Sabine decidió investigar por su cuenta. Mientras Mehmet estaba fuera, fue a los 2 restaurantes que él le había mostrado al principio de su relación. Para su sorpresa y horror, descubrió que uno de ellos había cerrado hacía 3 meses y tenía un cartel de «Se alquila» en la puerta. El otro seguía funcionando, pero cuando habló con el gerente en inglés, descubrió que Mehmet era solo un inversor minoritario, no el propietario principal como había afirmado. «¿Y los nuevos restaurantes que va a abrir?», le preguntó al gerente. El hombre se rió con amargura. «Mehmet debe 3 meses de renta de este lugar. No tiene dinero para abrir nuevos restaurantes». El mundo de Sabine se derrumbó. Corriendo de regreso al departamento, confrontó a Mehmet tan pronto como llegó. «Hoy estuve en los restaurantes. El gerente me ha dicho que no eres el verdadero propietario y que debes rentas».
¿Dónde están los nuevos restaurantes? ¿Dónde está mi inversión? La reacción de Mehmet fue explosiva. Gritó, rompió un jarrón y por primera vez levantó la mano como si fuera a pegarle. Sabine retrocedió aterrorizada. No tenías derecho a venir a buscarme. ¿Quién te crees que eres? Soy tu socia. He invertido 50.000 euros. Eres una alemana estúpida que se ha creído los cuentos de hadas. La máscara había caído por completo. ¿Crees que un hombre turco se interesaría de verdad por una mujer de 44 años, divorciada y con una hija adolescente problemática? Fuiste útil mientras tuviste dinero. Ahora no sirves para nada. Sus palabras fueron como puñaladas. Sabine se dio cuenta de que la habían engañado, manipulado y utilizado por completo. Quiero que me devuelvas mi pasaporte. Quiero volver a Alemania. Mehmet se rió cruelmente. Tu pasaporte está en un lugar seguro. No irás a ningún lado hasta que yo lo decida. No puedes retenerme aquí contra mi voluntad. Esto es secuestro. Demuéstralo. ¿Quién te va a creer? Una extranjera histérica contra un respetado ciudadano turco. Esa noche, Sabine intentó llamar a Emma, pero descubrió que Mehmet había cambiado la contraseña del wifi y le había escondido el celular. Estaba completamente aislada, sin comunicación con el exterior, sin documentos, sin dinero. Durante los días siguientes, la situación empeoró drásticamente. Mehmet la encerraba en el departamento cuando salía, llevándose las llaves. Controlaba su alimentación, su acceso al teléfono, su ropa. Mientras no aprendas a comportarte como una buena esposa turca, te quedarás aquí quieta, le decía. El departamento que antes parecía un paraíso se convirtió en una prisión. Sabine pasaba horas mirando por la ventana al Bósforo, pensando en Emma, en su vida anterior, en las señales que había ignorado. Klaus tenía razón. Emma tenía razón. Todos tenían razón, excepto ella. Una noche, mientras Mehmet dormía profundamente después de una noche de copas, Sabine consiguió usar su celular para enviar un mensaje desesperado a Emma. Hija, tengo problemas aquí. Mehmet no es quien yo pensaba. Me tiene retenida, no sé qué hacer. Emma respondió de inmediato. Mamá, vamos a sacarte de ahí. Papá ya está llamando al consulado alemán. Pero por la mañana, Mehmet descubrió los mensajes y se enfureció. ¿Quieres involucrar a la policía? ¿Quieres crear problemas internacionales? Cogió el celular y lo destrozó, tirándolo al suelo y pisándolo. Ahora has aprendido la lección. Sabine se dio cuenta de que estaba en una situación más peligrosa de lo que había imaginado. Mehmet no era solo un estafador común y corriente, sino que era potencialmente violento y completamente despiadado. Fue durante una conversación casual con su vecina de abajo, una señora alemana jubilada llamada Ingrid, que llevaba 10 años viviendo en Estambul, cuando Sabine descubrió la verdad más impactante de todas. Mehmet había salido y por descuido había dejado la puerta del departamento abierta. Sabine aprovechó para bajar y pedir ayuda. Meine Liebe, dijo Ingrid en alemán después de escuchar la historia. No eres la primera. En los últimos 5 años he visto al menos a 3 mujeres alemanas diferentes viviendo en ese departamento con Mehmet. Una de ellas, Petra, me contó la misma historia que tú. Él le prometió una sociedad en los restaurantes, le pidió dinero para invertir y luego la situación se volvió extraña. ¿Qué le pasó? Un día desapareció. Mehmet dijo que había regresado a Alemania, pero nunca lo creí. Ella me había pedido ayuda la semana anterior. Decía que él la estaba amenazando. A Sabine se le heló la sangre. ¿Crees que él le hizo algo? No lo sé, pero sé que Mehmet tiene contactos dudosos. He visto a hombres peligrosos visitando su departamento y conozco a otras mujeres en el vecindario que han sufrido estafas similares por parte de turcos que se aprovechan de europeas solitarias.
Ingrid explicó que existía toda una red de hombres turcos especializados en engañar a mujeres europeas de mediana edad. Estudian perfiles en las redes sociales, identifican a mujeres vulnerables, divorciadas, viudas, solitarias y aplican sofisticadas estafas. Algunas son solo económicas, pero otras son más peligrosas. ¿Cómo puedo salir de aquí? Tienes que ir al consulado alemán. Allí te pueden expedir un pasaporte temporal, pero tienes que tener cuidado. Si Mehmet descubre que estás planeando huir... Ingrid no tuvo que terminar la frase. Ambas sabían que las consecuencias podrían ser fatales. Esa noche, Sabine fingió estar dormida cuando Mehmet llegó borracho a casa. La sacudió violentamente. ¿Dónde has estado hoy? La vecina dice que te vio en la escalera. Solo fui al vestíbulo a recoger el correo, mintió Sabine. Mehmet la abofeteó con fuerza. No me mientas, sé cuando mientes. Era la primera vez que la agredía físicamente y Sabine supo que la situación había llegado al límite. Si no actuaba rápidamente, podría no tener otra oportunidad de escapar. Durante los 3 días siguientes, planeó cuidadosamente su fuga. Mehmet había relajado un poco la vigilancia, creyendo que ella estaba completamente sometida. Sabine descubrió dónde guardaba su pasaporte, en un cajón cerrado con llave en el despacho, y consiguió hacer una copia de la llave utilizando jabón y papel de aluminio, un truco que había visto en una película. También encontró documentos que confirmaron sus peores temores. Mehmet tenía registros de transferencias bancarias de al menos 6 mujeres diferentes en los últimos 3 años, siempre por importaciones de entre 40.000 y 80.000 euros. También había fotos de las mujeres, con anotaciones sobre sus profesiones, estado civil y situación financiera. Era una operación completamente sistemática y profesional. Lo más aterrador fue encontrar su propio expediente. Mehmet tenía capturas de pantalla de todas sus redes sociales, información sobre su divorcio, datos sobre Emma, incluso fotos de su antiguo departamento. Había investigado completamente su vida incluso antes de la primera cita. El romance de verano había sido planeado desde el principio. El jueves 15 de octubre, Sabine puso su plan en marcha. Sabía que Mehmet saldría a una reunión de negocios a las 14:00, probablemente para encontrar a su próxima víctima. Esperó a que se fuera, cogió su pasaporte, algo de ropa esencial y el poco dinero que había conseguido esconder. Su única oportunidad era llegar al consulado alemán en el distrito de Beyoğlu antes de que Mehmet descubriera su huida. Si lograba llegar allí, estaría a salvo. Si él la encontraba antes... Sabine temblaba cuando salió del departamento por última vez, sin saber si saldría viva de Estambul o si se convertiría en otra de las mujeres alemanas que desaparecieron después de involucrarse con depredadores turcos especializados en estafas amorosas. Lo que no sabía era que su desesperado mensaje a Emma había desencadenado una operación de rescate internacional que no solo cambiaría su vida, sino que sacaría a la luz toda una red criminal que había destruido a decenas de familias europeas. Emma Richter no había dormido ni una sola noche completa desde que recibió el mensaje desesperado de su madre. La joven de 16 años, que había madurado a la fuerza en los últimos meses, se había convertido en una máquina de determinación centrada en un único objetivo: salvar a Sabine. «Papá, tenemos que hacer algo ahora», le dijo a Klaus a la mañana siguiente del mensaje. «Mamá está en peligro real». Klaus, que había pasado los últimos meses alternando entre la ira y la preocupación por la decisión de su exesposa, dejó inmediatamente de lado cualquier resentimiento. «Tienes razón, Emma. Voy a llamar al consulado alemán en Estambul». La primera llamada fue frustrante. El funcionario consular fue educado pero formal. «Señor Richter,
Su exesposa es una ciudadana adulta que ha elegido vivir en Turquía. No podemos intervenir en asuntos domésticos entre ella y su pareja turca a menos que haya pruebas claras de delito. Pero ella dice que la retienen contra su voluntad. ¿Tiene pruebas de ello además de un mensaje de texto? ¿Ha presentado una denuncia formal? ¿Ha acudido a nuestras oficinas consulares? Klaus se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. A través de un amigo abogado, consiguió el contacto de Thomas Engelhardt, un investigador privado alemán especializado en casos internacionales. «Señor Richter», dijo Engelhardt después de escuchar la historia, «por desgracia, su caso no es único. Hemos visto un aumento dramático de las estafas amorosas en Turquía, dirigidas específicamente a mujeres alemanas divorciadas o viudas. Hay toda una red organizada». ¿Una red organizada? Sí. No son estafadores aficionados. Son operaciones sofisticadas que estudian los perfiles de mujeres vulnerables, crean identidades falsas convincentes y aplican estafas psicológicas y financieras muy elaboradas. El caso de su exesposa tiene todos los elementos clásicos. Engelhardt explicó que ya había investigado al menos 15 casos similares en los últimos 2 años. El patrón es siempre el mismo. Un hombre turco encantador conoce a una mujer alemana durante las vacaciones o en línea. Romance intenso, invitación para mudarse a Turquía, solicitud de inversión en negocios, aislamiento gradual, control financiero y físico, y finalmente encarcelamiento. ¿Y las autoridades turcas hacen algo al respecto? Muy poco. Alegan que se trata de asuntos domésticos. Y técnicamente, si la mujer está en el país legalmente y ha elegido quedarse, no hay mucho que puedan hacer. Pero Engelhardt tenía un plan. Tengo contactos en Estambul, investigadores locales que trabajan discretamente en casos como este. Necesitamos localizar a su exesposa, documentar pruebas de su situación y crear una estrategia de salida segura. Mientras Klaus y Emma organizaban la operación de rescate en Alemania, Sabine vivía sus días más aterradores en Estambul. Después de la agresión física, Mehmet se había vuelto completamente impredecible. Algunos días era relativamente normal, otros llegaba a casa borracho y violento. «Estás muy delgada», le dijo una tarde, mirándola con repugnancia. «Las alemanas se vuelven feas muy rápido. Quizás sea hora de que te vayas». Por un momento, Sabine sintió esperanza. «¿Me vas a dejar ir?» Mehmet se rió cruelmente. «Claro. Cuando consigas más dinero, llama a tu familia en Alemania y pídeles otros 30.000 euros. Diles que es para una emergencia médica». «Mehmet, no puedo pedir eso. Ya he invertido todo lo que tenía». «Entonces te quedas aquí hasta que lo consigas». Así de simple. Era puro chantaje. Sabine se dio cuenta de que Mehmet nunca la dejaría ir voluntariamente. Sabía demasiado sobre sus operaciones, había visto los documentos, conocía los métodos. Si llegaba a Alemania y se lo contaba a las autoridades, él podría tener serios problemas. El martes 13 de octubre, Sabine tuvo la confirmación de que la estaban vigilando. Un hombre que no conocía siempre estaba cerca cuando salía del edificio. En la panadería, en el mercado, en la farmacia. Cuando intentó cambiar de ruta, él la siguió. Cuando regresó corriendo al departamento, él se quedó parado frente al edificio durante 2 horas. «Mehmet ha puesto a alguien a vigilarme», se dio cuenta con horror. «Realmente no tiene intención de dejarme marchar». Fue entonces cuando el plan de Engelhardt entró en acción. Ahmet Demir, un investigador privado turco que trabajaba en casos internacionales, había localizado a Sabine a través de los registros inmobiliarios y estaba observando discretamente la situación. «Tengo confirmación visual de la alemana», informó a Engelhardt por teléfono. «Está visiblemente alterada, delgada, parece estar bajo control constante.
El sospechoso tiene al menos a 2 hombres vigilando el exterior. La vigilancia exterior significa que está efectivamente prisionera, concluyó Engelhardt. Esto es secuestro, independientemente de cómo quieran clasificarlo las autoridades locales. El plan era complejo. Demir debía acercarse discretamente a Sabine, confirmar su situación y coordinar una fuga al consulado alemán durante una ventana de oportunidad específica. El miércoles, mientras Sabine estaba en el pequeño mercado de la planta baja del edificio, una de las pocas salidas que Mehmet aún le permitía, Demir se le acercó. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Disculpe, ¿habla alemán? Sabine se dio la vuelta, sorprendida. El hombre era turco, de unos 45 años, bien vestido y con aspecto profesional. Sí, hablo alemán. Me llamo Ahmet Demir. Soy investigador privado y trabajo con su familia en Alemania. Klaus y Emma me han contratado para encontrarla. Los ojos de Sabine se llenaron de lágrimas. Emma, Klaus, ¿están tratando de ayudarme? Sí, sabemos de su situación. Sabemos de Mehmet Özkan y su operación. Usted no es su primera víctima y, lamentablemente, no será la última si no lo detenemos. Demir le explicó rápidamente el plan. Mañana jueves, a las 14:30, Mehmet saldrá para una reunión. Ya hemos confirmado su agenda. Tendrás exactamente 45 minutos antes de que descubra que te has ido. En ese tiempo, tenemos que llevarte al consulado alemán. Pero tiene hombres vigilándome. Sí, lo sabemos. Tengo un equipo que creará una distracción. Cuando oigas sirenas de bomberos en la calle, será la señal. Toma solo lo esencial y baja por la parte trasera del edificio. Habrá un coche esperándote. Sabine apenas pudo dormir esa noche. Era su única oportunidad de escapar, pero los riesgos eran enormes. Si algo salía mal, si Mehmet descubría el plan antes de tiempo, no quería ni pensar en las consecuencias. El jueves 15 de octubre de 2024, a las 14:30 en punto, las sirenas de los bomberos comenzaron a sonar en la calle. Sabine cogió un pequeño bolso con documentos y algo de ropa, susurró una oración y caminó hacia su libertad, o hacia un peligro aún mayor. La operación que salvaría su vida acababa de comenzar. Las sirenas de los bomberos resonaban en las estrechas calles de Beyoğlu cuando Sabine bajó corriendo las escaleras de servicio del edificio. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. En sus manos temblorosas solo llevaba una pequeña bolsa con su pasaporte, algo de dinero y una foto de Emma, todo lo que le quedaba de su vida anterior. El coche estaba exactamente donde Ahmet Demir había prometido. «Schnell, rápido», dijo el investigador abriendo la puerta trasera. Sabine se metió en el asiento y se agachó mientras el conductor arrancaba a toda velocidad por las sinuosas calles de Estambul. «Lo hemos conseguido», susurró Demir por teléfono a Klaus en Alemania. «Ahora nos dirigimos al consulado. 45 minutos hasta que Mehmet se entere». En el consulado alemán, el cónsul Thomas Engelhardt ya tenía preparados todos los documentos necesarios. «Señora Koch, es un alivio verla. Su hija Emma no ha dormido bien en semanas. La sacaremos de aquí lo antes posible». Pero la operación estaba lejos de terminar. Mientras los funcionarios consulares preparaban los documentos de emergencia, Demir recibió una llamada alarmante. «Mehmet se ha enterado. Está furioso y viene al consulado con al menos 4 hombres. Tienen unos 15 minutos». «¿Cómo lo ha descubierto tan rápido?», preguntó Sabine con pánico en la voz. «Probablemente tenga informantes. Su operación es más sofisticada de lo que imaginábamos». El cónsul alemán tomó una decisión rápida. «La llevaremos directamente al aeropuerto. Hay un vuelo de Lufthansa a Frankfurt en 2 horas. Si conseguimos subirla a ese avión, estará a salvo».
La carrera hacia el aeropuerto fue la más tensa de la vida de Sabine. A través de la ventana trasera del coche consular, vio dos coches que lo seguían agresivamente. «Es él», susurró. «Es Mehmet». En el aeropuerto Atatürk, un equipo de seguridad alemán la estaba esperando. Sabine fue escoltada directamente a la zona de embarque internacional, saltándose las colas normales. Solo cuando el avión despegó de Estambul, creyó realmente que era libre. Durante el vuelo a Frankfurt, Sabine lloró desconsoladamente por el alivio, el trauma, la vergüenza y la nostalgia. Lo había perdido todo: sus ahorros, su casa, su trabajo y casi su vida. Pero estaba viva y regresaba a casa. Emma y Klaus la esperaban en el aeropuerto de Frankfurt. Cuando Sabine salió de la zona de llegadas internacionales, Emma corrió hacia ella y ambas se abrazaron llorando. «Mamá, pensé que nunca volvería a verte», sollozaba la adolescente. «Perdóname, Emma. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por no haberte escuchado». Klaus se acercó con vacilación. A pesar de todo el resentimiento del divorcio, estaba genuinamente aliviado. «Sabine, lo importante es que estás bien. Emma necesita a su mamá». Pero volver a Alemania no fue el final feliz que Sabine había imaginado durante los meses de pesadilla. La realidad que le esperaba en casa era devastadora. Ya no tenía apartamento, lo había vendido para invertir en los restaurantes de Mehmet. No tenía trabajo, la escuela ya había contratado a otra maestra. No tenía ahorros, los 50.000 euros habían desaparecido para siempre en Turquía. A sus 44 años estaba completamente arruinada económicamente. Aún peor era el trauma emocional. Sabine desarrolló ataques de pánico, insomnio y depresión severa. No podía confiar en nadie, especialmente en los hombres. Se sentía constantemente culpable y avergonzada por haber creído en Mehmet, por haber abandonado a Emma, por haber destruido su vida por un romance que había sido una mentira desde el primer día. Emma, por su parte, había cambiado para siempre. La adolescente alegre y segura de sí misma se había convertido en una joven seria y desconfiada. El abandono de su madre le había dejado profundas cicatrices. «Mamá, ¿cómo pudiste elegir a un extraño en lugar de a mí?», le preguntaba a menudo. «¿Cómo pudiste creer más en él que en mí?». «Emma, me equivoqué. Estaba completamente equivocada. Si pudiera volver atrás en el tiempo, pero no puedes, mamá. No puedes deshacer lo que hiciste. Me abandonaste cuando más te necesitaba». La relación madre-hija, que antes era cercana y amorosa, se volvió tensa y fragmentada. Emma había aprendido a ser independiente, había creado mecanismos de defensa, había crecido a la fuerza. Incluso con Sabine de vuelta, las cosas nunca volverían a ser como antes. Klaus, a pesar de toda la ayuda prestada durante el rescate, también dejó clara su postura. «Sabine, te ayudé porque Emma lo necesitaba, pero eso no cambia nada entre nosotros. Tomaste decisiones que tuvieron consecuencias. Ahora tienes que vivir con ellas». La situación financiera de Sabine era desesperada. Tuvo que aceptar trabajos temporales mal remunerados, limpieza, ventas, cualquier cosa que pudiera conseguir. Vivía en un pequeño departamento alquilado, dependiendo en parte de la ayuda de Klaus para los gastos de Emma. «Mamá se ha convertido en una mujer destrozada», le confió Emma a una amiga. «Físicamente ha vuelto, pero la madre que yo conocía murió en Turquía». 18 meses después del rescate, Sabine recibió una llamada de Ahmet Demir. «Señora Koç, tengo noticias sobre Mehmet Özkan. Ha sido detenido por la policía turca». «¿Detenido?» «Sí. Tras su fuga, las autoridades alemanas presionaron para que se llevara a cabo una investigación.
descubrimos que había estafado de forma similar al menos a 23 mujeres europeas en los últimos 5 años. Algunas perdieron más de 100.000 euros. Una mujer austriaca, Ingrid Sommer, nunca fue encontrada. Sabine sintió un escalofrío. ¿Cree que él? No lo sabemos. Pero Mehmet está siendo investigado no solo por fraude, sino también por secuestro y posiblemente homicidio. La noticia le proporcionó cierto alivio, pero no borró el daño causado. Mehmet podría estar en la cárcel, pero Sabine seguía pagando el precio de sus decisiones cada día. 2 años después de la pesadilla turca, Sabine finalmente consiguió un trabajo como profesora sustituta en una escuela de Düsseldorf. No era el puesto que había perdido, pero era un nuevo comienzo. Emma, ahora con 18 años, había sido aceptada en la universidad, pero decidió quedarse en casa en lugar de irse a otra ciudad. «No me fío de dejarte sola, mamá», dijo. «Tengo miedo de que tomes otra decisión descabellada». La frase le dolió, pero Sabine sabía que se lo merecía. Había traicionado la confianza de su hija de una manera que tal vez nunca pudiera repararse por completo. Una tarde de otoño, madre e hija cenaban en silencio cuando Emma finalmente verbalizó lo que ambas pensaban. «Mamá, ¿crees que nuestra relación volverá a ser como antes?» Sabine miró a su hija, que ya no era una niña, sino una joven forjada prematuramente por las circunstancias. «Emma, no lo sé. Sé que te amo más que a nada en el mundo. Sé que he cometido el mayor error de mi vida, y sé que pasaré el resto de mis días intentando compensarte por lo que te he hecho. Y si no es suficiente, entonces tendré que vivir con ello, porque las consecuencias de nuestras decisiones no desaparecen solo porque nos arrepintamos». Emma asintió con tristeza. «Te quiero, mamá, pero ya no confío en ti como antes, y no sé si alguna vez podré hacerlo». Era la verdad más dura que Sabine había escuchado nunca, pero también la más honesta. Su aventura romántica en Turquía le había costado no solo dinero y seguridad, sino algo mucho más valioso: la confianza absoluta de su hija. Mehmet Özkan estaba en la cárcel, pero las víctimas de su estafa amorosa, Sabine, Emma y docenas de otras familias, seguirían pagando el precio emocional durante los años venideros. Porque algunos errores dejan cicatrices que nunca se curan del todo, y algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden reconstruirse por completo. El amor que Sabine había buscado en Turquía le costó el amor más importante de su vida, el de su propia hija, y esa era una deuda que nunca terminaría de pagar. Fin.